Hola amigos, qué gusto me da que estén aquí conmigo en el canal de Pepe Cruz y en el Facebook de Pepe Cruz. Que tengan un muy bonito día y vamos a continuar con el tema del tesoro de Moctezuma, que en la anterior charla les platiqué que se había descubierto por accidente. Este es un tema muy escabroso. Es un tema por el que Hernando de Cortés fue enjuiciado. ¿Cuánta riqueza había en ese enorme espacio, ese salón que existía dentro del gran palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma? Bueno, lo que sabemos es que el palacio de Axayácatl tenía 3 enormes patios y en torno a cada uno de estos 3 enormes patios había muchas habitaciones, probablemente 400 habitaciones. Los palacios aztecas estaban hechos con toda la mano, de cal y canto, dicen los españoles, dice el propio Bernal Díaz, dice Hernán Cortés, dice Gómara, dice Solís, dicen todos los cronistas, hechos de piedra y de adobe, de cal y de canto, hechos de una manera muy preciosa, como enormes edificaciones. Para aquellos tiempos en Mesoamérica hacía más de 2000 años que se hacían estos palacios. Ya hay evidencias de estos palacios en el siglo I, II, III de nuestra era. En Teotihuacán, ahí hay palacios enormes, gigantescos, como el de Quetzal Mariposa, en un costado de la Plaza de la Luna, cerca de la Pirámide de la Luna. Ahí tenemos evidencia de que estos edificios se construían desde 1500, 2000 años antes de los aztecas. Por lo tanto, en Mesoamérica existe una tradición de construir estos enormes edificios, suntuosos, bellísimos, hechos de piedra, de adobe, con vigas de madera, y no nada más las vigas de la techumbre, sino que se cortaban los abetos y se transportaban desde las regiones de bosque que había alrededor de Tenochtitlan, que eran regiones muy grandes. La palabra Coajimalpa quiere decir donde se corta la madera o donde se trabaja la madera. Y de esta zona del Valle de México, de la cuenca, procedían los enormes viguetones que podían tener muchos metros de largo, 10, 15, 20, de esta madera que era trabajada y después llevada a la construcción de los palacios y edificios suntuosos de Tenochtitlan. Entonces, obviamente, hay madera de muy buena calidad, de excelente calidad, muy cerca de la ciudad. Coajimalpa hoy queda a 28 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Es una ruta fácil, es una ladera, es fácil bajar la madera y llevarla. Y los palacios que había en Tenochtitlan eran muchos. El Palacio Imperial del Emperador está hoy estuvo ubicado en el Palacio Nacional, pero había otras 40 edificaciones, por lo menos otros 40 palacios en torno al gran Palacio Imperial. Y de estos 40 palacios que había en el entorno, uno de ellos era el de Axayácatl, que era un palacio viejo con más de 100 años de hechura, que había remodelado Axayácatl unos 30, 40 años antes y que servía a propósitos imperiales. Ahí se almacenaban cosas, ahí se recibían visitas y el emperador vivía en un palacio todavía mucho más grande que el de Axayácatl.
Pero estos enormes palacios tenían muchísimas habitaciones, quizá unas 400 habitaciones, pequeñas y grandes, depósitos, bodegas. También en la ciudad de Tula, Xicotitlán, una ciudad del año 1000 después de Cristo, puede verse la estructura de cómo eran estos palacios, porque ahí tenemos uno de estos enormes palacios justo junto a la pirámide de Tlahuizcalpantecutli, donde están las estatuas del propio dios Tlahuizcalpantecutli, que conocemos informalmente como los atlantes, o las grandes esculturas que tenían propósito de ser columnas para sostener techumbres. Los atlantes de Tula son columnas de este edificio piramidal, y asociado al edificio piramidal hay un enorme palacio que se conoce como Palacio Quemado. Entonces, como ustedes pueden ver, en todas las ciudades antiguas de Mesoamérica hay palacios grandes, enormes, bellos, magníficos, inmensos, pletóricos en esplendor. El Palacio de Atzayaca era uno de estos edificios. Hay un tal Alonso Yáñez, esto dice Bernal Díaz del Castillo. Alonso Yáñez vio en una pared una como señal que había sido de una puerta, y estaba cerrada y muy bien encalada y bruñida. Y como había fama y teníamos relación en aquel aposento, tenía Moctezuma, el tesoro de su padre, sospechóse que estaría en aquella sala que está cerrada a pocos días y encalada. Y como ustedes ven, los españoles ya tenían mucha información. Ya había la noción, dice Bernal, de que por ahí había tesoros en ese edificio. Y empezaron a buscar. Y nos dice que este Alonso Yáñez es un carpintero que viene en la expedición de Cortés como soldado. Y este carpintero, que se llama Alonso Yáñez, es el que notó que había un edificio, en el edificio una puerta y un pasillo recientemente encalados, bruñidos, y esto los hizo sospechar pues, que ahí había un escondite y que ahí estaba el oro. Ellos siempre estaban buscando el oro. Los conquistadores siempre ellos se venían por el oro y estaban como que lo olfateaban, como sabuesos. Tenían los 5 sentidos puestos en el oro, siempre el oro, el oro, el oro. Parecía que el oro era lo único que valía la pena en la vida, en el mundo, y habían dado con el oro. Y Alonso Yáñez, dice Bernal Díaz, voy a leerlo textualmente, dice: entonces Alonso Yáñez dijo a Juan Velázquez de León y a Francisco de Lugo, que eran capitanes de Cortés, que ahí se encontraba sin duda un enorme misterio. Estos capitanes a su vez le reportaron a Cortés, dice Bernal, y entonces aquellos capitanes se lo dijeron a Cortés y secretamente se abrió la puerta. Pues ni tan secretamente, porque lo estamos sabiendo nosotros. El secreto falló, porque es difícil guardar un secreto de estas dimensiones. Y entonces Cortés ordenó se abriera la puerta, y desde que fue abierta entraron en ella primero Cortés, que fue el primero que entró, y después los capitanes que le acompañaban, Juan Velázquez de León y Francisco de Lugo. Estando dentro Cortés y los capitanes, vieron tanto número de joyas de oro y en planchas de oro,
planchas, o sea, bloques enormes de oro. Y tejuelos, muchos, y piedras de chalchihuis y otras muy grandes riquezas. Quedaron perplejos y no supieron qué decir de tanta riqueza que miraban sus ojos. Tanta como yo jamás vi, y digo que lo admiré y no concebí que en ningún otro lugar de la tierra pudiera existir tanta riqueza. Pues caramba, era mucha. La cuantía de estos tesoros. No nos dice cuántas planchas, no nos dice cuántos tejos, no nos dice cuántos chalchihuis, que es como le llamaban a las piedras preciosas. Nada más Bernal nos da noticia de que era mucho y que tenía la forma de joyas. Dice, y vieron tanto número de joyas de oro, pero no sé cuántas, pero sí dice que son muchas. ¿Qué joyas? Bueno, pues los besotes, las coronas, los brazaletes, las narigueras. Los aztecas en su parafernalia imperial, pues tenían más de 40 tipos de joyas que se incluían en los protocolos reales. Por ejemplo, el emperador usaba las calzas de oro, las cintas que ataba a sus piernas eran de oro, los penachos eran de oro, los pectorales, las narigueras y los besotes, los aretes, los collares, los brazaletes que se colocaban en las piernas y en los brazos. No nada más, los aztecas no usaban los brazaletes en las muñecas, sino en los antebrazos. Eran brazaletes muy grandes, de 10 centímetros de ancho y toda la circunferencia del brazo. Y eran muchos brazaletes, grandes collares. La joyería de los aztecas era tanto masculina como femenina. Había una infinidad de joyas para mujer que usaban las princesas y las reinas y las señoras, y todo parece indicar que había un sinnúmero de joyas, miles de piezas. Se ha pensado en 10,000, 20,000 piezas de oro y otras riquezas que eran propias de los templos. Otras riquezas se refiere a grandes estandartes de oro. Por ejemplo, el solio, para que el emperador no se asoleara cuando caminaba, estaba hecho de oro macizo. Imagínense las barras de 2 metros o 3 de oro macizo. El solio podría tener hasta 10 kilos o 20 kilos de oro. Era mucho oro. Y no había un solio, había muchos solios. Y no había un penacho como el de Moctezuma, que está en Sobrun, en Austria, sino muchos penachos. Se habla de 50. Hay otras fuentes que hablan de 50, 100 penachos, 200. Bueno, era mucho oro. Pero también había tejos, oro en bloque, láminas. Repito el texto de Bernal, y dice, y vieron tanto número de joyos de oro que es indeterminado, y tantas planchas y tejuelos, planchas, bueno, placas, tejuelos, tejos, pedazos. Y muchos chalchihuis, repito, las piedras procesas, y toda aquella riqueza tan elevada que no supieron qué decir. Y entre los capitanes y los soldados que entramos, lo hicimos todos muy secretamente, porque el capitán Cortés ordenó que solamente fuesen
4 capitanes y 12 soldados, 4 capitanes y 12 soldados, los que entráramos a ver este tesoro. 4 capitanes y 12 soldados, y dice Bernal Díaz, muy curioso, muy divertido, dice, entre los cuales, es decir, los soldados, entre los cuales estaba yo, y juntamente 12 soldados de quien él se fiaba y comunicaba. Uno de ellos tenía la merced de ser yo. Presume Bernal Díaz cuando dice, pues yo estaba entre los 12 soldados que tenían el acceso al tesoro para mirarlo, porque era de mucha confianza. Eso es lo que nos dice Bernal Díaz. Y aquí tengo una imagen idealizada, que les quiero mostrar. Aquí podemos ver en la imagen el tesoro. Aquí está el tesoro. Vemos ahí a los españoles, pues contemplando esta locura, los penachos, las joyas, la parafernalia, que podían ser coronas, mantos de oro, sandalias, besotes, narigueras, penachos, brazaletes, collares, podían ser palios, óleos, también puede ser el trono de oro de Moctezuma. Sabemos que tenía tronos de oro, muchos tronos de oro, probablemente había una docena o dos de tronos de oro macizo. Pues un trono es una especie de sillón en el que se sentaba, y pues podía ser de muchos kilos cada trono. Ni idea de cuántos tronos había, ni cuántos kilos de oro pesaba cada uno de los tronos, pero seguramente pues eran muchos. Pero había otros muebles. Por ejemplo, era común que las esculturas de los dioses se hicieran en oro. Entonces podía haber ahí mucho arte estatuario, podía haber muchos objetos sagrados de los templos, objetos para el culto ritual que se hacían de oro y que incluían platos, vasos, todo tipo de objetos. Lo sabemos porque el propio Hernán Cortés recibió como regalo algunos de estos objetos. Por ejemplo, un disco de oro que tenía más de 2 metros de diámetro y 10 centímetros de ancho, una rueda de oro macizo que tenía la imagen del sol, de Tonatiuh. Y obviamente, pues si tenía un diámetro de 2 metros, imagínense la cantidad de kilos de oro que pesaba. Si tenía 10 centímetros de ancho y 2 metros de diámetro, aquella rueda de oro, pues estamos hablando como de 200 kilos de oro, nada más en una pieza, en un solo objeto. Y ese objeto, por cierto, Hernán Cortés lo envió a España y se hundió en un barco en una tempestad. O dicen que se hundió en un barco, igual no lo mandaron, igual se lo quedaron, igual lo escondió Cortés y se lo robó al rey, porque recordemos que el rey tenía el derecho del quinto real, que todo el oro que se encontrara era propiedad del rey en una quinta parte, y había que pagarle al rey su parte. Y era muy conveniente que los tesoros se hundieran, desaparecieran, se perdieran, pues para no darle nada al rey, es decir, como evadir los impuestos, y de esta manera pues no pagarle a la corona española lo que le correspondía por el hecho de avalar y aprobar y apoyar la conquista. Por lo tanto, pues ahí pasaron muchas cosas. Mucho de este oro dicen que no llegó a España porque ya iremos viendo los hechos conforme las fechas avancen, pero mucho de este oro al final Hernán Cortés ordenó que se fundiera en forma de lingotes que son tejos y que se la colocaron abajo de las armaduras para que lo pudieran sacar. El hecho es que mucho de este oro se perdió, ya no se supo qué pasó con él, pero era muy conveniente que se perdiera porque pues era oro. El oro nunca pierde su valor, nunca se echa a perder. El oro siempre es oro y siempre va a ser valioso. Y era una manera muy adecuada, muy conveniente de que parte del dinero se perdiera y se escondiera para hacer fortunas
Y vaya usted a saber quién fue el ganón de todo esto, ¿verdad? No lo podríamos adivinar, pero claro, a Cortés le hacen un juicio de residencia porque parte del misterio del tesoro, acuérdese usted que le quemaron los pies a Moctezuma para que apareciera el oro. ¿Y de qué oro están hablando? Pues de este y de otros depósitos de tesoros que había en los palacios del emperador. Pero mucho de este oro se perdió pues porque convenía que se perdiera. Y bien sea que se lo robaran los soldados, se lo robaran los capitanes, se lo robaran narcotraficantes, pues alguien se lo llevaba. Mucho de este oro decían que lo mandaban a España, después el barco se hundió, ay qué pena, pues se perdió el oro, está en el fondo del mar. Y hubo mucho enojo de la corona, mucho reclamo y juicios de residencia para esclarecer pues, qué había pasado con el oro, pero como usted puede ver, era muchísimo oro. No era un poco de oro, no era unas cuantas piezas de oro, era verdaderamente un tesoro, un tesoro. Aquí el artista pues imaginó lo que les estoy platicando. Aquí vemos los copilis, aquí vemos los penachos, los copilis eran las coronas imperiales. Hay un documento que dice que había 200 coronas y 100 o 200 penachos, imagínense usted la cantidad. Y los adornos, y los collares, y toda la... Y luego los objetos de oro, los objetos del culto y los objetos del... el emperador tenía andas, y estas andas eran de oro, y en él lo cargaban. En estas andas de oro lo llevaban a recorrer la ciudad. Entonces obviamente se perdió mucho oro que ya nadie vio, y que nadie sabe, nadie supo en dónde quedó. Y evidentemente... que pues es un tema para profundizar, ¿dónde quedó el oro? A Cortés le resultó muy conveniente decir que cuando iba huyendo en la noche triste, y iba con todos sus soldados, y muchos cayendo, y muchos muriendo, y cayéndose en las calles de agua de Tenochtitlan, el propio peso del oro, algún soldado podría llevar 30 o 40 kilos de oro en su armadura, y si a eso le agregas el peso del acero, bueno, pues ahí quedaban atrapados por el oro. Si pesaban 100 kilos entre la armadura y el oro, pues ya no se podían mover y ahí quedaban. Y ahí quedaban en el lodo y ya no podían seguir. Muchos soldados españoles murieron así, de tanto oro que llevaban, el peso los tiraba y quedaron ahí en la noche triste. Y obviamente lo que sí tenemos son evidencias de que esto sí pasó, porque ya les platiqué en la emisión anterior, que precisamente en esta huida de Tenochtitlan, muchos de los tejos que quedaron ahí en la calle México-Tacuba, ahí por donde está la estación Bellas Artes del metro, se encontró oro de este periodo, y se encontró un tejo completo que pesa más de 1 kilo, y que es un tejo de oro de los que habían fundido los españoles para huir de la ciudad de Tenochtitlan. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a seguir tocando el tema del tesoro de Moctezuma porque hay muchas cosas más que decir, no crean que ya se dijo todo, y vamos a continuar con este tema y otros muchos en los días venideros. Y también ya les anuncio que les preparé un programa de Navidad que vamos a lanzar días previos a la Navidad, de manera que estén pendientes del canal de Pepe Cruz y estén pendientes de nuestro Facebook, porque les anunciaré 3 días antes de conocer el programa especial de Navidad para explicar cada una de las tradiciones de Navidad y de su origen. Y bueno, aquí tengo los saludos de ustedes tan bellos siempre. Josué de Jesús Alfaro dice: doctor, le agradezco el apoyo que me dio el día de su conferencia. Te mando un saludo muy grande, Josué, todo mi cariño para ti, Josué. Dije, Alejandra dice: buenas noches, doctor, es un gusto verlo y también escucharlo. Para Alejandra, todo mi cariño. Luna de Mayo dice: un gusto escucharlo siempre y su narración. Gracias a ti, Luna de Mayo. Claudia del Rey, doctor, buenas noches, un gusto que estés ahí. Y dice Eduardo Zapa: saludos, doctor, y saludos a todos. Un saludo para ti, Eduardo. Carlo Lula dice: qué hermoso relato, gracias por escuchar. Humberto Cruz, gracias por darse la oportunidad de compartir sus conocimientos. Un gusto, Humberto. Jorge Padilla: señor Pepe Cruz, con gusto lo saludo y le doy las buenas noches. Y para mí también, Jorge, y para todos ustedes,
el cariño de siempre. Y vamos a seguir aquí todo el año 2019 y el 2020 que ya viene, con relatos. Y les tengo muchas sorpresas que muy pronto con el año nuevo les voy a dar a conocer, de los cambios que va a haber para 2020 y los programas que vamos a hacer, que van a ser muchos, muy bonitos y a ustedes les van a encantar. Amigos, muchas gracias por estar ahí, escucharnos y repetir conmigo: si puedo es fácil, lo vamos a lograr. Y también decirles gracias por su presencia, su permanencia y su persistencia. Adiós, amigos, cuídense mucho y aquí estaremos en la próxima cita. Gracias por los corazones rojos, gracias por los deditos azules y todo mi cariño para ustedes.